Buenas tardes. Entonces, a continuación les voy a mostrar el método para resolver ecuaciones diferenciales que de una vez no están en variables separables, pero a través de una sustitución la podemos transformar a variables separables, ¿sí? Entonces vamos a ver primero cuál es la estructura de una ecuación diferencial que se puede transformar a variables separables, esta que voy a escribir aquí. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, C con b distinto de 0, nosotros vamos a poder transformarla a variables separables haciendo la sustitución ax más by más c. En otras palabras, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden y tengo una función compuesta, yo podré hacer como sustitución, podré tomar la función interna y al hacer esa sustitución y escribir ahora mi ecuación diferencial en términos de mi nueva variable, ella se va a convertir en una ecuación diferencial de variables separables y por tanto la vamos a poder resolver tal como lo estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y en ellos vamos a identificar más claramente esa estructura que estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo es la siguiente ecuación diferencial. Bien, note que esa ecuación diferencial, de acuerdo a lo que estaba comentando en la clase anterior, es una ecuación diferencial de primer orden porque la máxima y única derivada que aparece es la primera derivada. Además de eso, es una ecuación diferencial lineal porque el exponente de esa mayor derivada, que no aparece, es como si fuese 1, ¿sí? Y además tiene la estructura que acabo de mencionar por lo siguiente. Mira, te puedes dar cuenta que de este lado tienes una función compuesta. Esta que está aquí, la que estoy señalando, realmente es una función que resulta de una composición. ¿Cuál composición? Exactamente, supongamos que f de x es menos 2x más y g de x es x al cuadrado. Y bueno, y te dicen, hay la composición g compuesta f de x. Pues en este caso, bajo lo que conocemos en cálculo 1 de composición, significa que yo voy a tomar a la función g y en el lugar de x voy a reemplazar por f de x. Quiere decir de que mi función g quedaría transformada como f de x al cuadrado, porque estoy reemplazando en x por f, y luego, como conozco por acá que f de x es menos 2x más y, pues entonces a lo que llegaría es a esta función, que es esta misma que está acá. Fíjate que es una función que resulta de una composición, pero realmente tú no te vas a poner a comprobar cada rato que es el resultado de una composición. Simplemente tú debes poder detectar que hay una función interna y hay una función externa. La interna es menos 2x más y la externa es 2. Asimismo, cuando tengo, por ejemplo, la función seno de x más y, fíjate, interna sería x más y, externa es seno. Entonces, bien, lo que decía al comienzo era que son ecuaciones diferenciales que vamos a transformar a variables separables a través de una sustitución, pero lo que acabé de agregar es que esa sustitución la voy a poder hacer siempre y cuando pueda identificar una función interna y una función externa, una función dentro de otra. Listo. Tú identificaste entonces que la ecuación diferencial tiene tal estructura. Debes además comprobar que el y debe aparecer, es decir, ahorita mencionaba que el coeficiente de b tiene que ser distinto de 0, es en realidad decir de que debe aparecer variable x, pero sobre todo debe aparecer variable y. Bien, entonces procedemos a solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a empezar considerando la sustitución u igual menos 2x más y. Esa es la sustitución inicial, que decía que es la función interna. Bien, yo voy a reemplazar ahora en mi ecuación diferencial, en esta parte voy a escribir u, me quedaría u al cuadrado menos 7, pero de este lado tengo dy de x. Este diferencial está en términos de la variable y, que ahora al hacer la sustitución ya no va a aparecer. Entonces, yo debo tener una ecuación diferencial en términos de las variables que aparecen en ella. Entonces, ahora esta ecuación diferencial debe estar en términos de u. Entonces, mira, ¿qué debo hacer? Voy a hallar el diferencial ya no de y de x, sino de u de x. Porque recuerda que por acá lo que tendría sería
u al cuadrado menos 7. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Mira, voy a derivar ambos lados de la igualdad y si aplico la derivada de u, la derivada de u es 1, pero como lo hice respecto a u, coloco de u. De este lado, la derivada de una suma es la derivada de cada sumando y por tanto la derivada de menos 2x sería menos 2, que es la derivada de este, como hice respecto a x, coloco de x, y la derivada de y es 1, y como la hice respecto a y, coloco de y. Luego, mira, yo estoy tratando de conseguir este término y para eso voy a dividir toda mi ecuación diferencial por dx. En otras palabras, voy a derivar respecto a x. Me quedaría, mira, du de x es igual a menos 2 de x más de y de x. Y pues aquí, en el último paso, lo que voy a hacer entonces es simplifico estos dos términos y me quedaría menos 2 más de y de x. Y luego, el de y de x, que es el que tengo aquí, sería igual a du de x más 2, pasándola de este lado. Entonces, du de x más 2 es igual a de y de x. Bien, ¿qué voy a reemplazar yo en la ecuación diferencial? Voy a reemplazar la sustitución o la consideración inicial, que es esta, y el diferencial de mi ecuación inicial en términos de mi nueva variable, que es u. X sigue siendo la variable independiente. Entonces, mira, voy a reemplazar esto y esto en mi ecuación diferencial. Quiere decir que mi ecuación diferencial quedaría reescrita como du de x más 2, porque ese es el valor de y de x, lo voy a reemplazar aquí, igual a esto que es u, porque es la consideración inicial, lo que hice inicialmente como sustitución, y luego a esa ecuación diferencial que llego, ahora ya la vas a poder resolver con variables separables. Entonces, voy a hacer lo correspondiente a separación de variables y pues aplico integral tal como lo vimos en la clase anterior. Entonces, mira, para eso lo que voy a hacer es primero tomar este 2, pasa al otro lado, positivo pasa a negativo, me quedaría menos 7 menos 2, que en definitiva me daría menos 9. Y luego para hacer la separación de variables, que me quede de un lado la función de u con su diferencial y del otro lado la función de x con su diferencial, sería entonces de u es igual a u al cuadrado menos 9. Y por acá el de x, pasando este para allá y este dividido, ¿sí? Entonces, ahora tengo una ecuación diferencial separable, ya tengo de este lado la función de u con su diferencial y de este lado la función de x con su diferencial. Aplico integral a ambos lados para deshacer la derivada, aplicando esa antiderivada. Y bueno, ahora tengo que resolver cada integral por separado. Entonces, mira, la integral de este lado es una integral inmediata, la integral de x es x. Pero la integral de este lado no es una integral inmediata, esta integral debemos resolverla utilizando el método de fracciones parciales que veíamos en cálculo 2. La voy a hacer por acá y luego la voy a sustituir acá. Mira, voy a borrar esto, que era lo que había mencionado al comienzo, en términos de la sustitución, y voy a resolver esta integral de este lado y luego la reemplazo allá. Entonces, para resolver esa integral, debes recordar que en cálculo 2 lo que tú hacías es, tomabas el integrando, que en este caso sería 1 sobre u menos 3 por u más 3, u menos 3 por u más 3, y eso lo vamos a igualar a una suma de fracciones que en este caso, como los factores del denominador son lineales, entonces mis fracciones tendrían esta estructura que estoy escribiendo acá, lo que veíamos en cálculo 2. Y bueno, entonces voy a hacer lo que corresponde para calcular cuánto vale A y cuánto vale B, de tal manera que la suma de estas dos fracciones me dé este resultado de acá. Entonces, eso lo voy a hacer aplicando lo que conocemos como suma de fracciones heterogéneas, porque los denominadores son diferentes. Y entonces hago lo que llamamos producto en cruz. Denominador por denominador me quedaría u menos 3 por u más 3, y al hacer el producto en cruz me quedaría en el numerador A por u más 3 más b por u menos 3. Bien, y de este lado tengo exactamente lo mismo, u menos 3 por u más 3. Listo, ¿qué sigue? Mira, al tener esta igualdad de denominadores, lo que hacía usted por allá en cálculo 2 era pues cancelar los denominadores, porque simplemente es como si viéramos que todo este denominador pasa acá a multiplicar, el pasarlo a multiplicar se cancela con el de este
lado que tengo abajo y me queda simplemente esta igualdad en donde ya no tengo denominadores y en la cual puedo calcular el valor de A y B, pues haciendo comparación de polinomio o dándole valores a U. En este caso yo voy a considerar mejor darle valores a U, que es el método más rápido, y los valores que le voy a dar, recuerden que son los que hacen 0 cada uno de estos factores. Entonces, por este lado, el valor que me sirve para U sería menos 3, y por este lado, el valor que me sirve para U sería 3. Si reemplazo en mi igualdad, toda esta igualdad que tengo aquí, voy a reemplazar primero por menos 3 y luego por 3. Y en cada una de ellas voy a poder calcular una de esas dos constantes. Entonces, si reemplazo por menos 3 en U, me quedaría entonces, esa igualdad me quedaría 1 es igual a por menos 3. Al reemplazarlo aquí sería menos 3 más 3 me da 0, sería A por 0. Más B por menos 3 al reemplazarlo aquí sería menos 3 me da menos 6. Entonces, esto se hace 0 y me quedaría que 1 es igual a B por menos 6 y el menos 6 pasa a dividir y por tanto 1 sobre menos 6 sería igual a B. B vale menos 1/6. Y para hallar a A, entonces voy a sustituir en esa igualdad por 3 y sería 1 es igual a A por 3 más 3 es 6 más B por 3 menos 3 es 0. Entonces en este caso, pues cancelo esto que se hace 0, ese término, y me quedaría A por 6, que es lo mismo que tener 6A, y luego A sería igual a 1/6, despejando. Bien, entonces mira, ya he resuelto, más bien, ya hice lo correspondiente a fracciones parciales para poder ahora sí resolver mi integral de forma sencilla. Recuerda que esta integral, con respecto a eso que escribí aquí, es igual a la suma de las integrales de cada una de estas fracciones, atendiendo el método de fracciones parciales. Entonces, voy a reemplazar eso ya y de una vez voy a colocar el valor de A que encontré por aquí y el valor de B que encontré por acá. Entonces, si reemplazo me quedaría entonces así, mira. Esta integral es igual a la suma de la integral de A sobre U menos 3 de U más, la suma de las integrales de A sobre U menos 3 y B sobre U más 3. Y aquí, como A vale 1/6, dije que la voy a escribir aquí de una vez, me quedaría 1/6 sobre U menos 3 y esta es menos 1/6 sobre U más 3. Bien, y de aquel lado tengo X. Entonces, mira, a lo que llegamos entonces aplicando esa técnica de integración es a una de suma de fracciones que son inmediatas, de integrales que son inmediatas, que es logaritmo natural. Esto es, saco la constante que es 1/6 y lo que tengo es la integral de 1 sobre U menos 3, que es una función arriba su derivada. Esto es igual a logaritmo natural de U menos 3. Y por acá tendría menos 1/6, sale como constante, y me quedaría menos 1/6 del logaritmo natural de U más 3. Igual a X, y recuerda que no se te puede olvidar las constantes de integración que salen de cada una de las integrales. Habíamos quedado en la clase pasada que por esta integral obteníamos una constante de integración, y por esta integral otra constante. Pero al final, si yo paso la constante de aquí al otro lado, la suma o diferencia de dos constantes es otra constante más. Entonces, habíamos quedado en que simplemente íbamos a colocar uno del lado derecho, pero la coloqué ahora al final porque ya resolví las dos integrales. Bien, entonces mira, esto que tú tienes aquí, esta es la solución de la ecuación diferencial. Porque cuando tú llegues a una igualdad en donde ya no tengas derivada, pues ya resolviste la ecuación diferencial. Pero me hace falta algo más. Mira, resulta que mi ecuación diferencial inicial, esta que está aquí, está en términos de X y Y. Yo hice la sustitución para poderla resolver como variables separables, pero a lo que llegué es a una igualdad o a una solución en términos de U y de X. Esta solución debe estar en términos de las variables iniciales. Así que ese va a ser mi último paso, escribirla
en términos de la variable inicial. Entonces voy a borrar de este lado y vamos a escribir ahora cómo sería esa solución en términos de x y y. Y lo hago a partir de la sustitución inicial. Sí, mira, recuerda que yo había considerado que u era igual a menos 2x más y. Esa fue la sustitución inicial. Si yo despejo bueno, más bien ni siquiera tengo que despejar, pues u lo puedo reemplazar aquí de una vez y me quedaría, este resultado sería exactamente igual al que voy a ilustrar aquí. Vamos a colocarlo así para que sería entonces un sexto del logaritmo natural de menos 2x más y, es u, lo estoy reemplazando aquí, menos 3 menos un sexto del logaritmo natural de menos 2x más y, menos 2x más y, reemplazando en u por esto, más 3 igual a x más c, ¿sí? Ahí reemplazando, más bien quedaría así. Esta de aquí, entonces, ya ahora sí, es la solución de la ecuación diferencial de forma implícita, porque y no está despejado en función de x. Podemos hacer, digamos, algunos pasos más para simplificar o para despejar, como aplicar propiedades del logaritmo, pero por el momento está bien con que lleguemos hasta ahí, pues porque ya la ecuación diferencial está resuelta, ¿sí? Vamos a resolver ahora este ejercicio 2. Nuevamente podemos verificar que de acuerdo al comentario que hacía en el ejemplo anterior, esta es una ecuación diferencial de primer orden porque es la primera derivada, es la única que aparece, es lineal porque el exponente de esa derivada es 1 y además tiene la estructura de una ecuación diferencial de variables separables porque puedo notar de que hay una función interna. Por tanto, de acuerdo al comentario del ejemplo anterior, lo que debo hacer para resolverla es hacer una sustitución. Entonces la sustitución que voy a considerar sería u igual a x más y, que es la función interna, y si u es igual a x más y, entonces lo segundo que debo calcular es hallar la derivada de mi nueva variable con respecto a x para sustituirla aquí y por tanto mi ecuación diferencial queda en términos de mi nueva variable. Porque recuerda que al reemplazar aquí por u me queda tangente al cuadrado de u, y por tanto de este lado no puede estar en términos de y porque ahora mi nueva variable es u. Entonces eso lo hago derivando a ambos lados de la igualdad. Si derivo de este lado, la derivada de u es 1, como lo hice respecto a u, voy a colocar du. Y la derivada de x es 1, y como lo voy a hacer respecto a x, de x. La derivada de y es 1, y como lo hago respecto a y, es de y. Bien, como quiero calcular el de y de x, entonces ahora esa igualdad voy a proceder a dividirla o a derivar con respecto a x, y lo que obtengo es esto que estoy escribiendo de este lado, de y de x, y luego puedo simplificar estos términos y entonces obtengo du de x es igual a 1 más de y de x. Pues de último paso para obtener ya de y de x sería tomar el 1 que está aquí sumando y pasa al otro lado y me quedaría du de x menos 1 es igual a de y de x. Bien, esto que está aquí y esto que está acá es lo que voy a sustituir en mi ecuación diferencial. Y al sustituirla, pues mi ecuación diferencial se va a convertir en una ecuación diferencial de variables separables, que es lo que comentaba al comienzo de la explicación. Entonces voy a hacerlo de este lado para ver acá qué obtengo, y si yo reemplazo aquí por esto que acabé de encontrar, entonces obtendría du de x menos 1 es igual a tangente al cuadrado de x más y, que es u ahora. Entonces mi ecuación diferencial inicial quedó reescrita así, y entonces ahora ella es una ecuación diferencial de variables separables porque puedo pasar este 1 de este lado y pues luego despejar para que me quede de aquel lado la función de u con su diferencial y de este lado la función de x. Entonces me quedaría du de x es igual a tangente al cuadrado de u más 1, y luego este puede pasar a dividir, me quedaría du sobre tangente al cuadrado de u más 1 es igual a de x. Entonces aplico integral a ambos lados, pero la integral que tengo de este lado es una integral inmediata. La puedo hacer de una vez. Esta integral no es inmediata, me tengo que apoyar en las identidades trigonométricas para poderla resolver. Entonces, voy a hacer
la sustitución de aquel lado de las identidades trigonométricas para reducirla y luego la reemplazo aquí para poder obtener el resultado. Entonces, mira, voy a escribirla de este lado, mi ecuación diferencial, mi integral, si reemplazo por la identidad trigonométrica, resulta que tangente al cuadrado de u más 1 es igual a secante al cuadrado. Y a su vez, aquí tengo otra identidad trigonométrica que es 1 sobre secante al cuadrado es igual a coseno al cuadrado de u. Porque recuerda que secante es la inversa de coseno. Entonces 1 sobre secante es coseno, pero si tengo 1 sobre secante al cuadrado, eso es coseno al cuadrado. Y luego esta integral la puedo hacer apoyándome en lo que en cálculo 2 usted veía como integrandos trigonométricos, y para eso también tengo que aplicar una nueva identidad que de pronto no es de las fundamentales, pero me puedo permitir resolver la ecuación diferencial asociando la integral asociándolo con el ángulo doble. Entonces coseno al cuadrado de u es 1 sobre 2 por 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Esto lo voy a reemplazar allá y ahora sí vamos a poderla resolver con pues ya de esta simplificación que la hice apoyándome en identidades trigonométricas. Si lo reemplazo entonces acá, mira lo que me quedaría. Esta integral, de acuerdo a eso, se convirtió entonces en un medio de, sacando el un medio como constante, de la integral de 1 de u, que sería integral de 1 de u, más la integral de coseno de 2u, aplicando la integral a cada uno de los sumandos de u. Y por este lado me quedaría la integral de dx, que ahora la voy a calcular. Entonces, ahora sí puedo resolver cada una de estas integrales y sería la integral de 1 de u, que es u, y la integral de coseno de 2 de u. También se puede hacer aplicando una sustitución, pero pues aquí de una vez puedo hacerla de forma directa multiplicando y dividiendo afuera de la integral por la derivada de la función interna. La función interna es coseno, es 2u, la derivada de 2u es 2. Si multiplico por 2 y divido por 2, pues esta integral es igual a la constante que obtienes de completar la derivada interna, que te queda afuera, y adentro, cuando tú tienes una función compuesta multiplicada por su derivada interna, la integral de esto es la integral de la externa, que es la integral de coseno. La integral de coseno es seno de 2. Ahora, si tú de pronto te sientes más cómodo haciendo la sustitución y de pronto calculando la integral, no hay ningún problema. Lo puedes hacer por aparte y lo reemplazas y te vas a dar cuenta que obtienes lo mismo. Y de este lado sería la integral de dx, que es x, y debo agregar la constante de integración, que no se me puede olvidar porque calculé integrales indefinidas. Ahora bien, en el ejemplo 1 comentaba que esta solución es solución pues porque ya no tengo derivadas, ya apliqué integral y me deshice de las derivadas, pero ella no está escrita todavía en la forma correcta porque ella debe estar escrita en términos de la variable inicial, que es x y y. Entonces, si reemplazamos el u por la consideración inicial, me quedaría x más y más un medio de seno de 2 por u, pero u vale x más y. Entonces, esa que está ahí corresponde a la solución de la ecuación diferencial, solución general, implícita porque y no está despejado en términos de x. Pues tú también puedes tratar de hacer el proceso que corresponda para despejar, pero en este caso, cuando la veo aquí introducida en el ángulo y también está por acá, pues ya va a ser difícil despejar a y en términos de x. Así que la vamos a dejar así. Vamos a hacer un ejemplo más para terminar lo correspondiente a ecuaciones diferenciales transformables a separables, ¿sí? Bien, entonces sería ejemplo 3. Bueno, entonces, como lo estuve haciendo en el ejemplo 1 y 2, puedo comprobar o puedo verificar de una vez que esta es una ecuación diferencial de primer orden, es la máxima derivada, es lineal porque el máximo exponente es 1 y ella se puede resolver a través de este método de transformable a separable
porque puedes identificar que hay una función dentro de otra función y por tanto esa sería la sustitución pues que voy a considerar. Entonces, la sustitución que voy a considerar es u igual a x más y más 1. Si yo reemplazo en x más y más 1 por u, ahora aquí obtendría u al cuadrado, ¿sí? Pero además, recuerda que esto debe estar en términos de mi variable, nueva variable, por tanto voy a derivar a ambos lados, y si derivo de ambos lados, la derivada de u es 1, de u más igual a la derivada de x es 1 de x más la derivada de y es 1 de y más la derivada de 1 que es 0, pues entonces no lo voy a escribir. Luego, para obtener de y de x, voy a dividir toda la igualdad o voy a derivar con respecto a x y obtengo entonces de u de x es igual a de x más de y de x. Entonces, al simplificar, pues esto me da 1, pero puedo pasarlo de una vez a este lado para tener despejada ya a de y de x. Entonces, el 1 que está aquí pasa al otro lado como menos 1. Este sería pues el valor del diferencial de y con respecto a x. Tengo esto y tengo esto. Ahora con estas dos cosas, si la reemplazo en mi ecuación diferencial, ya ahora lo que voy a obtener es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces voy a hacer esto por acá y al reemplazarlo entonces lo que obtengo es de y de x, pero eso es de u de x más menos 1. Igual a esto de aquí, pero este es u al cuadrado. Y luego este 1 lo puedo pasar de este lado a sumar y me quedaría de u de x es igual a u al cuadrado más 1. Y luego para poder hacer la separación, este término que está aquí lo puedo pasar a dividir asumiendo que está aquí multiplicando con 1. Si lo paso a dividir me quedaría de u sobre u cuadrado más 1 es igual a de x. Y pues ahora aplico integral a ambos lados. Y voy a poder obtener la solución. En este caso, ambas integrales son integrales inmediatas porque la integral de dx es x y la integral de u sobre u al cuadrado más 1, esta es arcotangente de u. Entonces me quedaría arcotangente de u igual a x más la constante de integración. ¿Qué sigue? Para poder terminar, pues voy a reemplazar en u por la consideración inicial y me quedaría arcotangente de x más y más 1 es igual a x más c. Y bueno, si quiero puedo hacer el despeje, en este caso pues se ve que es sencillo. Si lo paso al otro lado, el cotangente al pasar para allá pasa como tangente y me quedaría x más y más 1 es igual a tangente de x más c. Y luego para dejar a y sola y poder obtener así la solución explícita, pues estos dos términos que están sumando pasan a restar y me quedaría tangente de x más c menos x, esto de acá, menos 1, sería igual a y por tanto esta es la solución general porque está en términos de c explícita de la ecuación diferencial porque tengo a y despejado. Listo.